George Washington, el estratega libertador y padre de la nación, conocido como el padre fundador de los Estados Unidos, George Washington fue el primer presidente del país. Su brillantez estratégica lo llevó a liderar el ejército estadounidense hacia la victoria en la Guerra de la Independencia. John Adams, el primer habitante de la Casa Blanca y abolicionista pionero. John Adams, vicepresidente de Washington, ostenta el honor de ser el primer presidente en residir en la Casa Blanca. A pesar de su posición de poder, Adams nunca poseyó esclavos, una postura poco común en la época. Reconocido como un gran pensador y filósofo, Adams fue un abolicionista temprano y firme defensor de la libertad. Thomas Jefferson, un contraste entre la pluma y la realidad. Thomas Jefferson, autor de la icónica Declaración de la Independencia que proclama la igualdad de todos los hombres, paradójicamente poseyó alrededor de 600 esclavos durante su vida. Esta aparente contradicción resalta la complejidad de la época y las paradojas que enfrentaron los fundadores de la nación. James Madison, el presidente bajo la sombra de la guerra y protector de la soberanía. James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, enfrentó el desafío de la guerra de 1812, durante la cual las fuerzas británicas capturaron Washington y destruyeron la Casa Blanca y el Capitolio. Madison fue el presidente de menor estatura de Estados Unidos, medía 1,63 metros y pesaba 45 kilos. James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos. Es conocido por la doctrina Monroe, una política que declaró que cualquier intervención europea en América sería vista como una agresión, lo que estableció una posición firme contra el colonialismo en el hemisferio occidental. Su presidencia, llamada la Era de los Buenos Sentimientos, se caracterizó por un sentido de unidad nacional y la expansión territorial, incluyendo la adquisición de Florida de España. John Quincy Adams, pionero en varios aspectos, Adams fue el primer hijo de un presidente de los Estados Unidos, electo por derecho propio. También fue el primer presidente fotografiado, y el primero en usar pantalones en su inauguración, rompiendo la tradición de los calzones y estableciendo así una nueva tendencia de moda para las masas. Andrew Jackson, proveniente de una familia recién emigrada escocesa e irlandesa de recursos medios, primer mandatario del Partido Demócrata, Jackson era un ávido duelista y una figura controvertida por la Ley de Remoción India de 1830. Esta ley marcó el desplazamiento forzoso y la limpieza étnica de muchos nativos americanos. La relocación llegó a ser conocida por el nombre de Sendero de Lágrimas, y causó la muerte de alrededor de 4.000 personas. Martin Van Buren, nacido tras la Revolución Americana, Martin Van Buren fue el primer presidente en ser ciudadano estadounidense de nacimiento, rompiendo la tradición de ascendencia británica. De origen holandés y con el holandés como lengua materna, Van Buren se convirtió en un importante líder del Partido Demócrata y una figura clave en el sistema bipartidista estadounidense. Van Buren se opuso a la anexión de Texas, temiendo que la convertiría en un estado esclavista y provocara un conflicto con México. William Henry Harrison, noveno presidente de los Estados Unidos, pasó a la historia no solo por su breve mandato, sino también por ser el autor del discurso inaugural más largo jamás pronunciado. A pesar del gélido clima y la lluvia helada que azotaban Washington DC aquel 4 de marzo de 1841, Harrison insistió en ofrecer una extensa locución de más de 2 horas. Poco después de la ceremonia, Harrison comenzó a experimentar síntomas de neumonía, enfermedad que lo postró en cama y le arrebató la vida apenas 32 días después de asumir el cargo. Su presidencia se convirtió así en la más corta en la historia de Estados Unidos. John Tyler, tras la inesperada muerte de William Henry Harrison en 1841, Tyler ascendió al cargo, pero pronto se vio envuelto en una serie de conflictos con su propio partido, los Whigs, del cual sería expulsado. A pesar de las dificultades políticas que enfrentó, Tyler es conocido por su numerosa familia. Con un total de 15 hijos, cifra que supera con creces la de cualquier otro presidente estadounidense, Tyler dejó un legado familiar que contrasta con su trayectoria política. James K. Polk, su imagen suele asociarse con seriedad, sobriedad y una estricta ética de trabajo. Tal es así que llegó a prohibir el alcohol en la Casa Blanca y dedicaba jornadas laborales de hasta 12 horas. Bajo su mandato, Estados Unidos experimentó una expansión territorial sin precedentes. Anexionó Texas y Oregón y llevó a cabo la guerra con México, que resultó en la adquisición de 1/3 del territorio mexicano. Zachary Taylor. Durante 4 décadas, Taylor sirvió en el ejército estadounidense,
destacándose en diversos conflictos y ganando el respeto de sus tropas. Su mandato, aunque breve, estuvo marcado por tensiones entre los estados del norte y del sur, preludio del conflicto que más tarde estallaría como la Guerra Civil Americana. La causa oficial de su fallecimiento fue una grave infección intestinal. Millard Fillmore. A pesar de no ser considerado uno de los presidentes más carismáticos o inspiradores de la historia estadounidense, Fillmore logró ascender a lo más alto del poder político, demostrando que el sueño americano está al alcance de aquellos con la suficiente tenacidad. A los 12 años, se enamoró de su maestra de escuela, Abigail Powers, con quien se casó años más tarde. Su relación comenzó como una admiración infantil y se convirtió en un matrimonio duradero marcando la vida personal del presidente. Franklin Pierce. A una temprana edad, Pierce orquestó una audaz fuga de su internado, embarcando en un valiente viaje de 20 kilómetros a pie para regresar a casa con sus padres. Su padre, al verlo regresar, lo obligó a volver al internado en medio de una tormenta eléctrica. Este evento, según el propio Pierce, marcó un punto de inflexión en su infancia y dejó una huella profunda en su futura carrera. James Buchanan. Fue el único presidente que nunca se casó, el único ciudadano de Pensilvania elegido presidente, hasta la elección de Joe Biden, pensilvano de nacimiento, en 2020. También fue el último presidente nacido en el siglo XVIII. Su gobierno es criticado por su inacción frente a la división del país, que provocaría el estallido de la Guerra Civil. Abraham Lincoln. Presidente de Estados Unidos durante la Guerra Civil, lideró la Unión a la victoria y abolió la esclavitud. Nacido en Kentucky, abogado autodidacta, se convirtió en líder del Partido Republicano. Ganó la presidencia en 1860, lo que provocó la secesión del sur. Lincoln dirigió la guerra con astucia política y militar, incluyendo el bloqueo naval y la proclamación de emancipación. Reelegido en 1864, promovió la reconciliación antes de ser asesinado en 1865. Considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Andrew Johnson. Nació en una familia pobre en Carolina del Norte, se convirtió en un prominente demócrata antiguerra del sur, nombrado gobernador militar de Tennessee por Lincoln, enfrentó a los republicanos por su política de reconciliación con el sur, primer presidente en ser sometido a un juicio político y ser absuelto. Durante su mandato, Alaska fue comprada a Rusia. Ulysses S. Grant. En 1871, Grant firmó la Ley de Cumplimiento, otorgando al gobierno federal poderes para combatir el racismo y la violencia del Ku Klux Klan, impulsó la reconstrucción del sur, protegió los derechos civiles y combatió la corrupción. Enfrentó la tensa elección de 1876, donde dos candidatos reclamaron la victoria. Gracias al compromiso de 1877, Hayes fue declarado presidente, pero Grant aseguró la retirada de las tropas federales del sur, protegiendo el derecho al voto de los afrodescendientes. Falleció a los 63 años debido a un cáncer de laringe. Rutherford B. Hayes, 19º presidente de Estados Unidos, lideró el país durante la reconstrucción y promovió reformas. Abogado y militar, se destacó en ambas áreas antes de entrar en política. Cumplió su promesa de no presentarse a la reelección en 1880. Hayes fue un presidente que trabajó por la unidad nacional en un momento difícil para el país. Murió en Ohio a los 70 años, de un infarto agudo de miocardio. James A. Garfield, 20º presidente de Estados Unidos, fue víctima de un atentado similar al de Lincoln. En 1881, recibió 2 disparos en Washington, D.C. por Charles Guiteau, un buscador de cargos descontento. Las heridas de Garfield, aunque graves, no eran mortales. Fueron los errores médicos cometidos durante su atención, los que empeoraron su estado y provocaron una infección generalizada. Garfield falleció 42 días después del atentado. Su muerte, a los 49 años, conmocionó al país dejando un legado como un político honesto y dedicado. Chester A. Arthur, 21º presidente de Estados Unidos, trabajó como abogado y recaudador de aduanas antes de entrar en política. Sirvió como vicepresidente bajo Garfield y se convirtió en presidente tras su muerte. Reformó el servicio civil implementando la ley Pendleton, que profesionalizó la administración pública. Inicialmente visto con recelo, se ganó el respeto por su compromiso con la reforma, dejando un legado positivo. Arthur murió a causa de un accidente cerebrovascular a la edad de 57 años. Grover Cleveland, 22º y 24º presidente de los Estados Unidos. Único presidente con 2 mandatos no consecutivos, ganó la presidencia en 1884 y 1892, rompiendo la hegemonía republicana.
Cleveland fue un presidente que marcó un hito en la política estadounidense, por su perfil demócrata en una época dominada por los republicanos, y su defensa del liberalismo y la honestidad. Era adicto al tabaco y bebía mucha cerveza. Murió de un infarto de miocardio a los 71 años. Benjamin Harrison, 23º presidente de Estados Unidos, fue un hombre poco carismático pero íntegro, que llegó al poder por casualidad y heredó una economía en auge. Fue el primer presidente grabado y con voz reconocible. Incorporó 6 nuevos estados a la Unión. Fracasó con la ley de compra de plata, que contribuyó a la crisis económica de 1893. Murió de neumonía a los 67 años tras una severa gripe. Grover Cleveland, de regreso en su segundo mandato. William McKinley, 25º presidente de Estados Unidos. McKinley fue el tercer presidente en ser asesinado. Fue asesinado por un anarquista en 1901 mientras asistía a una exposición en la ciudad de Nueva York. Fue un presidente controvertido que impulsó el crecimiento económico y el poderío estadounidense. Theodore Roosevelt, 26º presidente de Estados Unidos, fue un líder carismático y enérgico, que impulsó reformas progresistas y consolidó el poderío estadounidense. Roosevelt fue un presidente transformador que dejó un legado duradero en la historia de Estados Unidos. Sufrió un intento de asesinato. Le dispararon a 2 metros de distancia, pero la funda de acero de sus gafas y un librito de 50 páginas frenaron la bala, alojándose esta en el músculo pectoral, donde permanecería durante toda su vida. Falleció en 1919 a los 60 años, tras una vida activa y llena de logros. William Howard Taft fue el 27º presidente de los Estados Unidos. También fue un juez y político que destacó por su carrera en el ámbito jurídico, llegando a ser presidente de la Corte Suprema. Es la única persona en la historia de Estados Unidos que ha desempeñado ambos cargos. Taft fue un presidente marcado por las divisiones internas del Partido Republicano, y su breve mandato presidencial murió a los 72 años de una insuficiencia cardíaca. Woodrow Wilson, 28º presidente de los Estados Unidos, condujo al país a la Primera Guerra Mundial en 1917, propuso los 14 puntos para la paz tras la guerra y creó la Sociedad de Naciones para evitar futuros conflictos. Defendió la segregación racial, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1919, sufrió un derrame cerebral que lo incapacitó en 1919, murió a los 67 años debido a un accidente cerebrovascular y un ataque al corazón. Warren G. Harding, 29º presidente de los Estados Unidos. Un presidente controvertido, recordado únicamente por nombrar a sus amigos en cargos oficiales, que desafortunadamente utilizaron para su propio enriquecimiento. Murió a los 57 años de infarto agudo de miocardio. Calvin Coolidge, 30º presidente de Estados Unidos, fue un republicano conservador que defendió el libre mercado y la reducción del Estado. Su política económica contribuyó al posterior crack de 1929. Coolidge fue un presidente controvertido que dejó un legado mixto: crecimiento económico junto a desigualdades sociales y el germen de la futura crisis. Falleció a los 60 años de infarto agudo de miocardio. Herbert Hoover, 31º presidente de los Estados Unidos, fue ingeniero, empresario y político estadounidense. Su mandato estuvo marcado por el crack de 1929 y la Gran Depresión. Hoover fue un presidente víctima de las circunstancias, que a pesar de sus esfuerzos, no pudo superar la peor crisis económica del país. Herbert también era muy rico, acumulando más de $100 millones a lo largo de su carrera como ingeniero y experto en minería. Falleció a los 90 años de una hemorragia interna y un cáncer colorectal. Franklin D. Roosevelt, 32º presidente de Estados Unidos, fue una figura central del siglo XX que lideró al país durante 2 crisis sin precedentes: la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Elegido en 1932, implementó un conjunto de programas y reformas que ayudaron a aliviar la crisis económica. Roosevelt es considerado uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos, por su liderazgo durante tiempos difíciles. Falleció a los 63 años de una hemorragia cerebral. Harry S. Truman, 33º presidente de Estados Unidos, lideró al país durante la compleja posguerra y el inicio de la Guerra Fría. Implementó el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, creó la OTAN para contener el comunismo, y tomó la histórica decisión de usar bombas atómicas sobre Japón. Falleció a los 88 años de un tromboembolismo pulmonar. Dwight D. Eisenhower,
34º presidente de los Estados Unidos, combatió el comunismo, puso fin a la Guerra de Corea y promovió la prosperidad económica. Destacó como general de 5 estrellas durante la Segunda Guerra Mundial, liderando las fuerzas aliadas en Europa. Implementó la doctrina Eisenhower, aprobó la creación de la NASA e impulsó el sistema interestatal de autopistas y la educación científica. Bajo su mandato, el primer satélite estadounidense lanzado al espacio fue el Explorer 1. Falleció a los 78 años de insuficiencia cardíaca. John F. Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos y el último en ser asesinado, conocido también como Jack o JFK. Destacó como comandante en la Segunda Guerra Mundial. Enfrentó la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, el muro de Berlín, la carrera espacial y el inicio de la Guerra de Vietnam. Asesinado en 1963 en Dallas, Texas, por varios impactos de bala. Su muerte conmocionó al mundo y sigue siendo un tema controversial. Lyndon B. Johnson, 36º presidente de los Estados Unidos. Entre sus logros cabe destacar la reducción de la pobreza, impulsar la educación y la salud pública, y la ampliación de los derechos civiles de los afroamericanos, pero también es recordado por continuar la guerra en Vietnam, al enviar 500.000 de tropas adicionales durante su presidencia, un resultado escalofriante con la muerte de 60.000 soldados estadounidenses y hasta 1 millón de vietnamitas. Falleció a la edad de 64 años, debido a un tercer infarto agudo de miocardio. Richard Nixon, 37º presidente de los Estados Unidos. Estuvo marcado por la controversia. Fue vicepresidente de Eisenhower, puso fin a la guerra de Vietnam, abrió relaciones con China, firmó tratados de control de armas y logró el alunizaje del Apolo 11. Sin embargo, su legado se vio empañado por el escándalo Watergate, que lo obligó a dimitir, siendo el único presidente en hacerlo. Falleció a los 81 años debido a un derrame cerebral. Gerald Ford, 38º presidente de los Estados Unidos. Ford asumió la presidencia tras la dimisión de Richard Nixon por el escándalo Watergate. Su mandato, marcado por la guerra de Vietnam, la crisis económica y el indulto a Nixon, fue uno de los más breves de la historia estadounidense. A pesar de las críticas por su falta de experiencia, logró sentar las bases para la recuperación económica del país. Sufrió 2 intentos de asesinato producidos por 2 mujeres en 1975, con 17 días de diferencia, saliendo ileso de ambos. Ford adolecía de quebrantos en su salud por su avanzada edad, falleciendo a los 93 años. Jimmy Carter, 39º presidente de los Estados Unidos. Durante su presidencia, logró éxitos en política exterior, como los tratados del Canal de Panamá. La inflación y el desempleo crecieron drásticamente durante su presidencia. Galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002, Carter ha dedicado su vida postpresidencial a la mediación en conflictos internacionales y al apoyo de causas humanitarias, fundando el Centro Carter en 1982 para promover los derechos humanos y la democracia. Ronald Reagan, 40º presidente de los Estados Unidos. Reagan era actor de Hollywood antes de convertirse en político. Apareció en más de 50 películas durante sus 30 años de actor. También fue muy famoso por reducir los impuestos para las personas de altos ingresos. Su papel fue crucial en el final de la Guerra Fría, a través de una postura firme contra la Unión Soviética y negociaciones con Mikhail Gorbachev. Sobrevivió a un atentado en 1981. Reagan fue herido por una bala que rebotó en la limusina presidencial e impactó en su pecho, perforando un pulmón y causando una hemorragia interna. Se recuperó rápidamente y volvió a sus funciones presidenciales poco después. Reagan anunció en 1994 que padecía Alzheimer, y falleció en 2004 a los 93 años. George H.W. Bush, 41º presidente de los Estados Unidos, se alistó en la Armada tras el ataque a Pearl Harbor, convirtiéndose en el aviador naval más joven de su época. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo millonario en la industria petrolera. Fue congresista, embajador y director de la CIA. Incumplió su promesa de no aumentar impuestos, lo que contribuyó a su derrota electoral en 1992 ante Bill Clinton. Bush fue el último presidente veterano de la Segunda Guerra Mundial. Falleció a los 94 años de edad. Padecía la enfermedad de Parkinson. Bill Clinton, 42º presidente de los Estados Unidos. Previamente fue gobernador y fiscal general de Arkansas. Miembro del Partido Demócrata. Esposo de Hillary Clinton, como presidente, supervisó el período más largo de expansión económica,
en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos. En política exterior, intervino militarmente en Bosnia y Kosovo. Fue sometido a juicio político en 1998 por perjurio y obstrucción de la justicia, debido a un escándalo con Mónica Lewinsky, pero fue absuelto por el Senado. Clinton dejó la presidencia con altos índices de aprobación a pesar de críticas por escándalos personales. Tras su mandato, se ha dedicado a discursos públicos y obras humanitarias, creando la Fundación Clinton y participando en la ayuda a Haití tras el terremoto de 2010. También ha participado en campañas políticas, incluyendo las de su esposa Hillary en 2008 y 2016. George W. Bush, 43º presidente de los Estados Unidos. Y antes de eso, el 46º gobernador de Texas desde 1995 hasta 2000. Redujo los impuestos y reformó la seguridad social. Después de dejar la presidencia, se estableció en Texas, dedicándose a la pintura, y abrió su biblioteca presidencial en 2013. Barack Obama, 44º presidente de los Estados Unidos, fue el primer afroestadounidense en ser presidente y candidato presidencial del Partido Demócrata. Educado en la Universidad de Columbia y en la Facultad de Derecho de Harvard, trabajó como abogado en derechos civiles y fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago. Como presidente, Obama promovió la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. En política exterior, incrementó la presencia militar en Afganistán y anunció la muerte de Osama Bin Laden en 2011. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009 por sus esfuerzos diplomáticos. Terminó su mandato con altos índices de popularidad. Donald Trump, 45º presidente de los Estados Unidos. Ganó las elecciones en 2016, a pesar de perder el voto popular contra Hillary Clinton. Aprobó la extracción de petróleo en el Ártico y el oleoducto Keystone XL. Impuso aranceles a China, Canadá, México y la Unión Europea, y tuvo acercamientos con Corea del Norte. Fue acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso en 2019 y absuelto en 2020. Perdió las elecciones de 2020 contra Joe Biden. Joe Biden, 46º presidente de los Estados Unidos, nacido en Pensilvania, abogado desde 1969, fue senador del condado de Delaware, siendo reelegido 6 veces. Joe Biden fue elegido vicepresidente junto con Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008.